habíamos iniciado con las patologías respiratorias agudas bajas, vimos lo que es la parte de bronquiolitis, el síndrome de obstrucción bronquial en los lactantes, principalmente en los menores de 1 año de vida, ¿sí? En relación a las infecciones parenquimatosas, estas suelen ser la causa frecuente de morbilidad en la edad pediátrica y también suelen constituir la causa principal de mortalidad que tenemos en todas las edades, pero especialmente en los niños, siendo también, diríamos, la causa más común de hospitalización en los pacientes menores de 5 años. Por lo tanto, vamos a ver ahora que es importante que nosotros podamos realizar la detección, el diagnóstico y el tratamiento oportuno también de esta patología. ¿Cómo vamos a definir nosotros a la neumonía? Se la considera como la infección aguda del parénquima pulmonar, donde tenemos signos clínicos de ocultación alveolar y radiológicos de opacidad sin pérdida de volumen, que puede tener localización única o múltiple, y esta definición suele corresponder a lo que nosotros conocemos habitualmente como la neumonía aguda de la comunidad, ¿sí? Pero según la forma de compromiso del pulmón, nosotros podemos llegar a distinguir 3 formas clínico-radiológicas diferentes, ¿sí? ¿Cuáles serían estas? Tenemos la neumonía focal, global o segmentaria, que a su vez puede ser unifocal o multifocal, la neumonía intersticial o neumonitis, conocida también, y por último, la bronconeumonía o neumonía lobular. ¿Cuáles son las características que tienen cada una de estas formas de presentación clínico-radiológicas? Cuando hablamos de neumonía focal, global o segmentaria, suele comprometer un lóbulo o un segmento pulmonar y afecta tanto el espacio aéreo como el intersticio. Esta se suele llegar a producir por diseminación canalicular en forma descendente, la mayoría de las veces por aspiración de secreciones que son colonizadas de las vías aéreas superiores y pueden estar involucrados cualquier tipo de gérmenes, es decir, de agentes etiológicos. Dijimos que a su vez se va a dividir en unifocal o multifocal dependiendo, diríamos, del compromiso o la afectación que tengamos, ¿sí? A nivel unifocal va a afectar un solo segmento o lóbulo del pulmón, y cuando hablamos de multifocal tenemos compromiso de 2 o más lóbulos o segmentos de 1 o más de pulmones que suelen estar separados por parénquima sano. En relación a los cuadros de neumonía intersticial o neumonitis, solo tenemos compromiso del intersticio pulmonar en forma difusa y global en ambos pulmones, ¿sí? En estos casos, los agentes etiológicos que suelen estar implicados suelen ser los virus, pero también suele asociarse a cuadros de micoplasma, clamidia, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como cuadros de neumonía atípica. Y por último, la forma de presentación de bronconeumonía o neumonía lobular, aquí vamos a tener múltiples focos pequeños en ambos pulmones que suelen ser secundarios a diseminación de tipo hematógena. ¿Qué vamos a ver? Que en estos cuadros los pacientes suelen tener un compromiso, diríamos, de su estado general, suelen estar cursando cuadros de sepsis, que se acompañan de insuficiencia respiratoria grave. Entre los agentes causales, diríamos, más frecuentes que podemos llegar a tener, la etiología bacteriana suele ser, diríamos, la más común, pero también puede haber cuadros producidos por virus, micobacterias o también por hongos, ¿sí? Hablando de justamente en relación a la etiología, vamos a ver que la incidencia de los distintos microorganismos como causa, diríamos, de estos cuadros de neumonía, van a depender en pediatría principalmente de la edad de nuestro paciente. Es decir, que en los recién nacidos menores de 1 mes de vida, vamos a tener que tener en cuenta la flora prevalente que compromete el canal de parto. Entre ellos, el estreptococo del grupo B o el estreptococo agalactiae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Klebsiella, Haemophilus influenzae o Enterococcus. En relación a los niños mayores, pero diríamos niños
menores de 1 año, entre 1 mes y 3 meses de vida aproximadamente, en estos casos vamos a observar que predomina siempre, acuérdense, menores de 1 a 2 años, la etiología viral, ¿sí? Entre ellos los virus que hemos estado viendo en estos días, el adenovirus, el sincicial respiratorio, parainfluenza 3, metaneumovirus o influenza. Pero ya empieza a tener también, diríamos, afección, la etiología bacteriana, entre ellos el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae tipo B no tipificable, Bordetella pertussis y Clamidia trachomatis. Continuando en los niños mayores de 1 año, aquí la etiología que aislamos más frecuentemente o la que suele llegar a producir estos cuadros de neumonía, además de los virus, vamos a tener predominio de la etiología bacteriana. Y en primer lugar siempre relacionamos al Streptococcus pneumoniae, seguido del Haemophilus influenzae tipo B no tipificable y el Staphylococcus aureus. En niños mayores, diríamos en la edad escolar, mayores de 5 años, vamos a tener, encabezando siempre al Streptococcus pneumoniae, seguido de Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, en estos casos vamos a ver más adelante que suelen estar asociados a estos cuadros de neumonía atípica, Mycobacterium tuberculosis, y obviamente también hay influencia de los virus respiratorios con menor incidencia. Y en aquellos niños, independientemente de la edad, pero que tengan algún tipo de patología de base o algún tipo de afección de base, como pueden ser pacientes que tengan grados de desnutrición importantes, desnutridos graves, pacientes inmunosuprimidos, que estén cursando, diríamos, alguna infección intrahospitalaria o como se conoce actualmente, a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, va a predominar principalmente en este caso el Staphylococcus aureus meticilino resistente, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus y Escherichia coli, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que dijimos, que la incidencia de todos los microorganismos que van a producir los cuadros de neumonía es dependiente de la edad, van a ver ustedes que los virus constituyen, diríamos, la causa más frecuente de la neumonía adquirida de la comunidad luego del primer mes de vida. Con mayor prevalencia lo tenemos entre los 2 meses y los 2 años de edad, disminuyendo su incidencia a medida que va creciendo el paciente, ¿sí? Pero a pesar de esto, la etiología bacteriana sigue siendo la causa de mayor mortalidad en la edad pediátrica, siendo entonces el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, el germen bacteriano más frecuente en todas las edades, aumentando su frecuencia con la edad del paciente, ¿sí? Como ustedes saben, existen aproximadamente 150 serotipos, ¿sí? De los cuales 30 suelen ser los que producen la mayoría de estas afecciones. Ustedes conocen que nosotros ya contamos en el calendario nacional con vacunas, ¿sí? Justamente para el Streptococcus pneumoniae desde el año 2012, que es la vacuna 13 valente, y al tener la colocación de la vacuna se ha observado una caída de la incidencia casi en un 50%, lo mismo esto asociado con el Haemophilus influenzae tipo B, que también tenemos menor, diríamos, producción de cuadros de neumonía por la introducción de la vacuna, pero sí se ha visto el aumento de registros de casos producidos por el Haemophilus influenzae tipo B o no tipificable, o también el Haemophilus influenzae no capsulado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sacar en conclusión? Que en los cuadros de neumonías bacterianas, los agentes etiológicos van a depender, como hemos visto, de la edad del paciente como primer parámetro, ¿sí? De que si tiene o no el carnet de vacunación completo para su edad, si el paciente presenta algún tipo de enfermedad de base, el hecho de si hay, diríamos, antecedentes de asistencia a guardería o jardines maternales, o si ha tenido, obviamente, contacto con algún individuo previamente enfermo. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a ver que hay diversas, diríamos, condiciones
que van a predisponer con mayor frecuencia a un niño que pueda llegar a padecer cuadros de neumonía. En esto lo vamos a dividir en dos grupos, en aquellas que estén asociados al huésped. Los factores más, diríamos, relevantes serían pacientes que presenten cierto grado de desnutrición importantes, el antecedente de ausencia de lactancia materna en el primer año de vida, pacientes con prematurez, bajo peso al nacer, que presenten algún tipo de déficit inmunológico, sistémico principalmente, y como hemos nombrado recién, el antecedente de vacunación incompleta para su edad. Y en relación al ambiente, ¿qué vamos a considerar? Obviamente la época invernal, entre los meses de otoño e invierno, la asistencia a guarderías, como hemos nombrado recientemente, como ustedes ya conocen, la exposición al humo del tabaco en forma pasiva, ya que este interfiere, diríamos, en el clearance mucociliar y también en la activación macrofágica. Y por último, el antecedente de hacinamiento. Entonces, en síntesis, ¿qué factores predisponentes vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de cuadros de neumonía? Los lactantes pequeños, es decir, la edad va a ser nuestro primer factor a considerar. Si el paciente presenta antecedentes de prematurez, bajo peso al nacer, la desnutrición, que tenga un bajo nivel socioeconómico, mamás adolescentes, la asistencia a guarderías, la exposición pasiva al humo del tabaco, si tiene algún tipo de afección de base como cardiopatías, enfermedades broncopulmonares crónicas, y también tener en cuenta la vacunación incompleta para su edad. Pero como les había nombrado ayer, la Sociedad de Pediatría ha establecido como factores de riesgo para infecciones respiratorias agudas bajas, el que hemos nombrado siempre desde el comienzo, principalmente tener en cuenta la edad de nuestro paciente. Es decir, todo niño menor de 3 meses de vida ya tiene un riesgo altísimo de poder padecer algún cuadro de una infección respiratoria aguda baja. A ello se asocia la desnutrición, las cariopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas, la prematurez bajo peso al nacer y por último algún tipo de inmunodeficiencias. Pero además de estos factores de riesgo para las infecciones respiratorias agudas bajas, es decir, cualquier afección que me comprometa a nivel pulmonar o bronquial, además la Sociedad Argentina de Pediatría estableció criterios de gravedad a tener en cuenta en pacientes que estén cursando cuadros de neumonía. ¿Cuáles son? El principal, la presencia de algún factor de riesgo asociado a una infección respiratoria aguda baja grave, que son los que acabamos de nombrar. Si tenemos signos de sepsis, si nuestro paciente no ha respondido al tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Evaluado a las 48-72 horas, si tenemos signos de insuficiencia respiratoria, es decir, una marcada hipoxemia, con retención de dióxido de carbono, hipercapnia, acompañado de acidosis respiratoria, y en los cuadros de neumonía multifocal, ¿sí? Disculpe una pregunta. En caso de insuficiencia respiratoria, ¿qué patrón de oximetría, o sea, se refiere a los neonatos? ¿Sería menor a 60 también o no? ¿Ese es de saturación, me preguntás? Sí. Saturación, siempre acordate, menor de 92%. 60 claro. milímetros de mercurio, hablamos de presión de oxígeno. Eso bueno, es, yo hago el gas arterial, es otra cosa totalmente diferente. Oximetría claro. es saturación, ¿sí? Claro, pregunto para insuficiencia respiratoria. ¿Cuánto sería la hipoxemia saturación? menor a 60 milímetros de mercurio, que va a equivaler a una saturación menor de 92% aire ambiente. Bien, gracias. Entonces, recuerden siempre todos los factores predisponentes que van a estar asociados a estos cuadros, entonces, de neumonía, ¿sí? Continuando, ¿qué vamos a tener en cuenta en la clínica de nuestro paciente? ¿Cómo se va a presentar? Hay 3 signos y síntomas cardinales a considerar. Primero, la fiebre, que suele ser una fiebre alta con compromiso acompañado del estado general de nuestro paciente.
La taquipnea, es decir, el aumento de esa frecuencia respiratoria, que si recuerdan el día de ayer habíamos hablado de frecuencias mayores de 60 por minuto en lactantes menores de 2 meses de vida, frecuencias mayores de 50 por minuto en pacientes menores de 1 año y mayores de 40 por minuto en pacientes mayores de 1 año, ¿sí? Acompañado de signos de dificultad respiratoria. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? La presencia de fiebre, ¿sí?, por sí sola puede ya llegar a constituir un signo de gravedad en todo niño lactante menor de 2 a 3 meses de vida, y esta puede llegar a ser la manifestación de una enfermedad generalizada, como puede ser un cuadro de una septicemia, ¿sí? El cuadro, diríamos, típico clínico que vamos a ver nosotros de neumonía va a, diríamos, considerar que el paciente ha presentado una virosis previa, es decir, un compromiso de vías aéreas superiores, con fiebre elevada, compromiso de su estado general, decaimiento, astenia, en algunos casos anorexia, puede cursar también con dolor torácico y también con dolor abdominal cuando tenemos compromiso de los lóbulos inferiores, y muchas veces esto ha llevado a que podamos tener algún tipo de confusión con pacientes que se presenten con cuadros de abdomen agudo, y también podemos llegar a tener hasta sintomatología gastrointestinal acompañando como cuadros de vómitos o diarrea, ¿sí? Auscultatoriamente, dependiendo, diríamos, de la prevalencia en la etiología, vamos a poder llegar a encontrar la presencia de hipoventilación, disminución del murmullo vesicular, crepitantes o el soplo tubario ante la sospecha de una etiología bacteriana, y en caso de una sospecha de etiología viral, a la auscultación va a predominar la presencia de sibilancias y roncus en nuestro paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta esta clínica, vamos a poder nosotros detallar 3 características predominantes. El paciente va a presentar signos de incapacidad ventilatoria, en este caso de tipo restrictiva, si lo diferenciamos en el cuadro que hemos visto el día de ayer, que va a estar manifestada por el aumento de esa frecuencia respiratoria, acompañado de un paciente que va a estar quejumbroso, ¿sí? Con quejido, tiraje, aleteo nasal, que serían los signos de dificultad respiratoria. El síndrome de condensación, que lo vamos a poder evidenciar a nivel auscultatorio, con estertores crepitantes, disminución del murmullo vesicular, la hipoventilación, en los casos de complicación, soplo tubario o matidez, ¿sí?, a nivel de la columna. Y el síndrome toxoinfeccioso, que sería todo el compromiso del estado general de nuestro paciente, con esa fiebre alta, acompañada de escalofríos, decaimiento, astenia, anorexia, mal estado general, pérdida del apetito, ¿sí? Continuando, vamos a detallar, en relación a la neumonía típica, cuáles son, diríamos, los agentes biológicos que suelen estar presentes en nuestros pacientes o que vamos a poder aislar, y cuáles serían, diríamos, las características principales de esta presentación. Como hemos visto, como todos conocemos, cuando hablamos de una neumonía típica, nuestro principal agente etiológico que siempre tenemos que relacionar suele ser el Streptococcus pneumoniae, es decir, el neumococo, seguido por el Haemophilus influenzae, el Streptococcus piógenes, y el Staphylococcus aureus. ¿Cómo se va a presentar nuestro paciente? Como lo acabamos de describir, va a tener fiebre alta, de aparición, diríamos, aguda, brusca, mayor de 39 grados centígrados, con escalofríos, acompañado del aumento de esa frecuencia respiratoria, es decir, de taquipnea, con compromiso de su estado general, decaimiento generalizado, anorexia, astenia, tos. En los niños mayores pueden, diríamos, referir la presencia de dolor torácico o también dolor a nivel abdominal, acompañado de síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, todos los signos de insuficiencia, diríamos, respiratoria, si hay un compromiso,
agudo en nuestro paciente, como va a ser la presencia de cianosis, disnea y más marcada de caquipnea. A la auscultación van a predominar los crepitantes, la hipoventilación, el soplo tubario. Radiológicamente vamos a tener compromiso lobal o segmentario, y en el hemograma vamos a ver el predominio, diríamos, de una leucocitosis marcada con predominio neutrofílico o conocido como desviación a la izquierda. En relación a los agentes etiológicos, cuando hablamos del Staphylococcus aureus, en este caso se ha observado que puede llegar a provocar cuadros de neumonías graves, especialmente en aquellos pacientes que presenten una desnutrición grave, que tengan cierto grado de inmunosupresión, ¿sí? Pero no es el Staphylo aureus común, sino que se ha registrado, diríamos, el aumento progresivo de cepas que están relacionadas al Staphylo aureus meticilino resistente principalmente, ¿sí? En donde se ha visto que la diseminación suele ser hematógena, secundario a un foco primario que esté localizado a nivel de piel, como un paciente que esté cursando un cuadro de impétigo, una varicela, una herida, ¿sí?, que haya sido contaminada, o un cuadro de una adenitis supurada. Radiológicamente sí se ha observado que el paciente puede llegar a tener algún tipo de complicaciones con una evolución tórpida, en donde vamos a observar, diríamos, neumonías necrotizantes, neumatocele o cuadros de pleural, ¿sí? Entonces, en estos casos sí debemos prestar atención a la evolución y las respuestas del paciente nuestro al tratamiento que vamos a instaurar en el tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Doc, Sí, mi alma. ¿qué sería la neumatocele? Es una complicación en donde vas a tener presencia de cavidades con aire, ¿sí?, a nivel pulmonar, que si se llegan a romper te van a producir cuadros de bullas o neumotórax. Gracias, doctora. Continuando entonces, los signos principales en los cuadros de neumonía típica es la fiebre alta con escalofrío, la tos y el dolor en los pacientes mayores que puedan referir el dolor tipo puntada de costado. Pero cuando hablamos de neumonías atípicas, es, diríamos, la causa predominante que vamos a tener en niños ambulatorios, principalmente en la edad escolar, ¿sí?, en adolescentes y en adultos jóvenes. En estos casos, el Mycoplasma pneumoniae suele ser el agente más frecuente en los cuadros de neumonía atípica, y como les dije, el grupo etario o el grupo poblacional más afectado suele ser entre los 5 y los 9 años, seguido entre los 10 a 14 años. ¿Por qué se caracteriza el cuadro clínico? Vamos a tener un paciente que va a presentarse con episodios de tos seca en salva, es decir, que van en aumento, acompañado de cefaleas, mialgias, odinofagias, conjuntivitis, uveitis, y suelen ser pacientes que suelen estar afebriles o con cuadros de febrículas, ¿sí? Al examen físico, ¿qué es lo que se destaca principalmente? La presencia de sibilancias, y vamos a observar si nosotros solicitamos algún tipo de estudios complementarios, como la radiografía, la marcada disociación clínico-radiológica en nuestro paciente. ¿A qué llamamos esa disociación clínico-radiológica? Se observa, diríamos, una placa donde vamos a ver un gran compromiso con infiltrado parahiliar peribronquial de forma bilateral, ¿sí?, que no suele estar, diríamos, acorde a las manifestaciones o a la clínica que puede referir nuestro paciente. A su vez podemos llegar a tener manifestaciones extrapulmonares, entre ellas pueden ser cuadros de exantema, máculo papular y vesicular, artralgias, mialgias, como les dije, o cuadros de meningitis bullosa. Pero en relación a la neumonía atípica, también suele estar relacionado con, diríamos, clamidia trachomatis. Pero en estos casos, la afección va a ser en los lactantes menores de 1 año,
por la colonización que sufren a nivel del canal de parto. Y en estos cuadros vamos a ver, además del compromiso respiratorio, un compromiso a nivel conjuntival bien marcado, ¿sí? La afección respiratoria se caracteriza también por presentar cuadros de tos que suelen ser en accesos, más signos de dificultad respiratoria. Los lactantes también, una característica principal es tener episodios de apneas, ¿sí?, a repetición, acompañado toda esta sintomatología de un cuadro agudo de una rinorrea purulenta anterior, ¿sí? Pero ¿qué es lo más característico? La evolución del cuadro suele ser prolongada, casi hasta 8 semanas podemos llegar a tener compromiso, ¿sí? Si nosotros solicitamos estudios complementarios ante la sospecha de esta presentación clínica, vamos a ver en el hemograma una leucocitosis muy importante, con más de 15.000 glóbulos blancos, pero a predominio de eosinófilos, ¿sí?, con valores que suelen ser mayores de 500. A nivel de la radiografía de tórax, vamos a ver la presencia de un infiltrado difuso con zonas de hiperinsuflación. Para nosotros poder, diríamos, realizar el diagnóstico en estos casos, además de la radiografía, del laboratorio y de la clínica, siempre que es predominante el paciente, podemos llegar a determinarlo o detectarlo mediante el dosaje de anticuerpos de IgM a partir de las primeras semanas del cuadro, es decir, entre la segunda o la tercera semana de evolución, o el dosaje de anticuerpos e IgG a partir de la 8ª semana. En estos casos el tratamiento, además, diríamos, de los cuadros de neumonía atípica producidas por micoplasma, los pacientes se tratan con macrólidos, y el macrólido de elección suele ser la claritromicina, a una dosis de 15 miligramos kilodía cada 12 horas. Pero además de tener, diríamos, cuadros de neumonía atípica que estén relacionados con clamidia, con micoplasma, también debemos considerar en todo paciente menor de 1 o 2 años los cuadros de neumonía producidas principalmente por agentes virales, ¿sí?, de los que habíamos nombrado, el sincicial, el parainfluenza 3, el adenovirus, metaneumovirus. Como ustedes ya pueden ir relacionando en relación a las clases anteriores, vamos a tener manifestaciones de compromiso de vía aérea superior, con estornudos, rinitis, tos. Posteriormente va a haber ese compromiso de afección pulmonar en donde vamos a tener el aumento de la frecuencia respiratoria, la taquipnea, disnea en nuestro paciente. Vamos a observar un paciente que va a tener, diríamos, dificultad para alimentarse, para conciliar el sueño, el uso de músculos accesorios. A la auscultación, la presencia de rales bilaterales, sibilancias, roncus. Suelen ser pacientes que no manifiestan, diríamos, un gran compromiso de su estado general y no tienen también acompañando temperatura alta, sino suelen ser, diríamos, una fiebre moderada o cuadros de febrículas principalmente, ¿sí? En estos casos tenemos que prestar atención porque vamos a tener mayor incidencia en la época invernal, entre otoño e invierno, y muchas veces podemos llegar a confundir si un paciente se manifiesta con fiebre, con dificultad respiratoria, podemos llegar a confundir en los lactantes pequeños y tenemos a la auscultación la presencia de sibilancias con el cuadro que hemos visto el día de ayer, ¿sí?, con una bronquiolitis, así que hay que prestar mucha atención a los antecedentes y la forma de evolución del cuadro. Radiológicamente, ¿qué vamos a ver? La presencia de un infiltrado intersticial difuso bilateral. Pero en base a todo esto que hemos visto, vamos a ver ahora el cuadro comparativo con las 3 formas de presentación clínico-radiológicas que habíamos nombrado: la neumonía lobar, focal o segmentaria, los cuadros de bronconeumonía o neumonía lobulillar, y la neumonitis o neumonía intersticial, ¿sí? Como verán, ¿a dónde vamos a tener mayor compromiso del estado general de nuestro paciente? Suele ser en los cuadros de bronconeumonía, en donde estos pacientes suelen acompañarse de insuficiencia respiratoria,
Vamos a tener entonces la dificultad respiratoria obviamente mucho más marcada también en estos pacientes, cuadros de cianosis por la gran hipoxemia que suelen manifestar, ¿sí? Continuando, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes pediátricos que estén cursando cuadros de neumonía? En este caso, a diferencia de lo que hemos visto el día de ayer, los estudios complementarios sí tienen gran utilidad, ¿sí? Además de la clínica, que como ustedes saben, siempre va a ocupar un lugar importante para el diagnóstico, sí es necesario completar con ciertos estudios. Entre ellos, vamos a poder solicitar como primera instancia la radiografía de tórax, ¿sí? Que suele, diríamos, confirmar la sospecha clínica que podemos llegar a tener nosotros. También nos va a ayudar a corroborar la ubicación, la evolución, diríamos, clínica de nuestro paciente, y en algunos casos también es de ayuda para poder llegar a descartar algún tipo de complicaciones. Siempre debemos solicitar la radiografía de tórax de frente y la radiografía de tórax de perfil en caso que tengamos algún tipo de dudas diagnósticas. ¿Qué patrón va a ser predominante u orientativo según nuestra sospecha etiológica? En caso de las neumonías bacterianas, va a predominar el patrón alveolar, en donde vamos a tener la opacidad lobalo-segmentaria, con o sin la presencia de broncogramas aéreos, ¿sí? En relación a los cuadros de neumonía atípicas o virales, va a predominar ese patrón intersticial con la presencia de infiltrados reticulares difusos bilaterales. Además, entonces, de la radiografía de tórax, que ya suele tener una gran utilidad en relación a la sospecha diagnóstica acompañada de la clínica, en aquellos pacientes, diríamos, que requieran hospitalización, sí podemos completar solicitando laboratorio. En este caso, el hemograma completo, en donde vamos a tener la presencia de leucocitosis con predominio neutrofílico, como hemos dicho, y en algunos casos se ha observado también leucopenia, que esto ya sería un signo de gravedad importante y que suele ser más frecuente en los pacientes que estén cursando los cuadros de bronconeumonía, ¿sí? A esto, además del hemograma, vamos a solicitar los reactantes aguda, la eritrosedimentación, la PCR y la procalcitonina. Un estado de ácido base en caso de desaturación manifiesta de nuestro paciente ante la sospecha de una insuficiencia respiratoria. Un ionograma acompañante también en pacientes que presenten signos de deshidratación o en donde manifiesten síntomas gastrointestinales como vómitos incoercibles. La pesquisa etiológica también está, diríamos, orientada o se realiza en pacientes que requieran también hospitalización. ¿Y cómo podemos llegar a hacer estas pesquisas? Mediante el aspirado nasofaríngeo, que lo hemos nombrado el día de ayer, con inmunofluorescencia, diríamos, para el aislamiento viral. Recuerden siempre que solamente va a tener orientación epidemiológica. Podemos realizar también hemocultivos. Siempre acuérdense de tomar 2 muestras de sangre periférica y de lugares diferentes. Lo que se ha visto es que tiene alta especificidad, pero una baja sensibilidad, es decir, que casi diríamos menos del 10% suelen ser positivos en estos casos, pero a pesar de eso, siempre se deben obtener antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Ya que, diríamos, nos orientan mucho para saber y conocer la sensibilidad antimicrobiana. Otra forma, diríamos, de pesquisa etiológica está relacionada mediante la serología, es decir, ante los cuadros de sospecha de infección por clamidia o micoplasma. Posteriormente, otros estudios de mayor complejidad, como puede ser la ecografía pleural, nos suele ser útil para detectar la presencia de derrames pleurales y controlar también la evolución de los mismos, es decir, en casos de neumonías con complicaciones.
La tomografía de tórax va a ser útil en casos de neumonías complicadas, como pueden ser también la presencia de derrames pleurales que tengan una mala evolución. Si tenemos la presencia de cavidades, es decir, una neumonía bullosa, pacientes que puedan llegar a persistir febriles a pesar del tratamiento antibiótico, para descartar, diríamos, una neumonía necrotizante o supurativa, o ante la presencia también de una imagen de un emitórax opaco, ¿sí? En relación al cultivo del líquido pleural, recuerden siempre ustedes que todo derrame pleural que sea mayor de 1 centímetro de despegamiento, siempre debe realizarse la punción para el diagnóstico bacteriológico, el citoquímico, y para de esa manera poder descartar, diríamos, una de las complicaciones que vamos a ver ahora, que el paciente esté cursando un empiema, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los criterios de internación de nuestro paciente? El principal, y que los nombramos desde el comienzo, la presencia de un factor de riesgo que está asociado a una infección respiratoria aguda baja, acuérdense la edad, menor de 3 meses, si tiene afecciones de base como cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas, si es un paciente que esté desnutrido, que tenga antecedentes de prematurez o bajo peso al nacer, o algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida, ¿sí? Las cuadros de neumonías complicadas, ya sea con derrame pleural, abscesos o necrosis, ante una neumonía multifocal, en un paciente con una dificultad respiratoria grave, en cuadros de insuficiencia respiratoria, si tenemos sospecha de sepsis, la falta de respuesta al tratamiento a las 48 a 72 horas, si el paciente ya presenta de base alguna deficiencia inmunológica sistémica, que eso entraría ya desde como un factor de riesgo de una infección respiratoria aguda baja. Alteraciones del sensorio se observan principalmente ya en casos de insuficiencia respiratoria, que esté acompañando. Alteraciones del medio interno, es decir, aquellos pacientes que tengan, diríamos, imposibilidad de alimentarse por acompañarse de cuadros de vómito incoercibles, ¿sí? Y bueno, la edad menor de 3 meses, que ya entraría dentro de lo que nosotros conocemos como los factores de infección respiratoria aguda baja, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios principales que vamos a tener en cuenta? La edad del paciente, acuérdense, menores de 3 meses de cajón va a tener criterio de internación, pero pacientes menores de 6 meses que tengan mayor riesgo de bacteriemia, debemos controlarlo en forma más periódica en nuestro paciente y prestar más atención, ¿sí? Si clínicamente el paciente presenta mal estado general, con signos de toxicidad, bacteriemia o dificultad respiratoria grave, ante la insuficiencia respiratoria, con hipoxemia, acompañado con o sin hipercapnia, como dijimos, las neumonías multifocales, las neumonías complicadas con derrame pleural, ante cuadros de bronconeumonías, neumonías necrotizantes o abscesos de pulmón, en caso de pacientes con enfermedades de base que tengan antecedentes de EPOC, cardiopatías congénitas, desnutrición entre segundo o tercer grado, inmunodeficiencias, que tengamos una mala evolución clínica y radiológica luego de las 48 horas del tratamiento antibiótico empírico que hayamos indicado nosotros, y algo que suele ser muy frecuente cuando nuestro paciente, diríamos, tiene bajos recursos económicos, la imposibilidad de administrar los antibióticos también, ¿sí? Esto es como una pequeña, diríamos, concepto para que ustedes conozcan cuando nosotros hablamos de un paciente que pueda presentar una neumonía recurrente, se define, diríamos, como la presencia de 2 o más episodios diferentes de neumonía en un año, o más de 3 en cualquier lapso, con evidencia clínica y radiológica de cada uno de esos episodios, y obviamente la resolución completa, ¿sí? Luego de haber indicado el tratamiento antibiótico. Pero lo más importante es que el paciente debe manifestar intervalos que estén libres de infección, ¿sí? Pacientes que han estado completamente sanos.
¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a evidenciar que están asociadas a esta entidad? Vamos a ver. Los abscesos pulmonares, sepsis, que suelen ser más marcadas en los lactantes menores de 2 a 3 meses, fístulas broncopleurales, neumonías necrotizantes, derrames pleurales o empiema, neumotórax y el fallo respiratorio agudo acompañado de insuficiencia respiratoria, en donde nuestro paciente tenga riesgo de claudicación respiratoria inminente aguda, conocida con las siglas de CRIA, ¿sí? En relación al tratamiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros en estos casos? Para determinar, diríamos, la etiología de la neumonía, como ustedes han visto, suele ser un poco complicado o difícil, ¿sí? Por lo tanto, en estos casos, la decisión que nosotros vayamos a tomar de medicar, o la elección también del tratamiento, del antibiótico, mejor dicho, que nosotros utilicemos, siempre se debe realizar en forma empírica. Pero para ello es, diríamos, necesario conocer, no solamente teniendo en cuenta la edad del paciente, sino también los antecedentes, las manifestaciones clínicas y radiológicas, los factores predisponentes que hemos nombrado, el medio epidemiológico, ¿sí?, en el cual se encuentra el niño desarrollándose, si presenta o no algún tipo de enfermedades de base también, ¿sí? Para diríamos, de acuerdo a eso, nosotros poder realizar la elección más apropiada del mismo. ¿Cuánto va a ser la duración del tratamiento antibiótico? En los cuadros, diríamos, de neumonías, el tratamiento total suele ser de 10 días en relación al aislamiento del Streptococcus pneumoniae y al Haemophilus influenzae, pero suele extenderse de 14 a 21 días para cuadros producidos o que tengamos aislamiento del Staphylococcus aureus, al igual que para gram negativos, y de 4 a 6 semanas en caso de que nuestro paciente presente algún tipo de complicación como empiemas o necrosis. Pero antes de hablar, diríamos, del tratamiento antibiótico, siempre debemos considerar las medidas generales que debemos tener en cuenta y que van a acompañar al tratamiento y que son muy importantes, ¿sí? El aporte de oxígeno suplementario para mantener, diríamos, una adecuada oxigenación. Si nuestro paciente, nosotros controlamos una saturación menor al 92%, tener en cuenta siempre el aporte hídrico para mantenerlo normohidratado, la alimentación que sea la adecuada, acuérdense siempre de insistir, estimular y continuar con la lactancia materna, más aún en los niños pequeños, es decir, en los lactantes, y teniendo en cuenta que dependiendo, diríamos, del grado de taquipnea, es decir, de su frecuencia respiratoria, este aporte lo podemos llegar a fraccionar o realizar la alimentación por medio de la sonda nasogástrica, ¿sí? Hacer el control de la temperatura, dijimos que estos cuadros siempre se acompañan de fiebre alta, con escalofrío, en donde vamos a tener un gran compromiso del estado general, entonces sí es importante el control con los antitérmicos, el paracetamol a la dosis de 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, o el ibuprofeno lo podemos administrar de 5 a 10 miligramos kilodosis cada 6 horas, ¿sí? Y en relación al tratamiento antibiótico, teniendo en cuenta los agentes principalmente etiológicos, bacterianos, que habíamos hablado del Streptococcus pneumoniae, del Haemophilus influenzae, del Staphylococcus aureus, el tratamiento de elección en un paciente ambulatorio continúa siendo la amoxicilina a una dosis de 80 a 100 miligramos kilodía, administrada cada 8 horas, es decir, 3 veces al día, como dijimos, con una duración total de 10 días. Como segunda opción puede ser el uso de penicilina a 150.000 o 200.000 unidades kilodía, administradas vía oral cada 6 o cada 8 horas, también completando 10 días de tratamiento. Y en caso de la presencia de cepas productoras de beta-lactamasas, vamos a asociar esa amoxicilina con ácido clavulánico a dosis, en estos casos más altas, de 80 miligramos kilodía,
administrada cada 8 horas, vía oral, también completando los 10 días de tratamiento. Y como habíamos visto en los casos de presentar cuadros de neumonía atípica, en donde la sospecha etiológica está relacionada con clamidia, trachomatis o Mycoplasma pneumoniae, en estos casos utilizamos los macrólidos principalmente, como la claritromicina, una dosis de 15 miligramos kilo día cada 12 horas, que se puede administrar entre 7 a 10 días, y la otra opción puede ser el uso de acitromicina a 10 miligramos kilo día, que se administra una vez al día, es decir, cada 24 horas, por 5 días vía oral, ¿sí? Pero si nuestro paciente tiene criterios de hospitalización con caso de un lactante pequeño, que tengamos sospecha de una sepsis, aquel paciente que no puede cumplir el tratamiento antibiótico que nosotros hemos indicado, si vemos que hay falta de respuesta al tratamiento a las 48, 72 horas, si se acompaña de un cuadro de dificultad respiratoria grave, en estos casos vamos a utilizar en los pacientes que requieren hospitalización la ampicilina a una dosis de 200 miligramos kilo día, administrada en esta vez cada 6 horas, es decir, 4 veces al día durante 10 días. Como otra opción terapéutica tenemos las cefalosporinas de tercera generación, como puede ser ceftriaxona o cefotaxime. La ceftriaxona, una dosis de 50 a 100 miligramos kilo día, cada 12 o cada 24 horas, y la cefotaxime de 100 a 150 miligramos kilo día, administrada cada 6 horas. En algunas biografías pueden llegar a encontrar la dosis de cefotaxime hasta 200 miligramos kilo día, administrada también cada 6 horas. Y en aquellos lactantes menores de 2 a 3 meses de vida, en donde nosotros vamos a tener un riesgo elevado, diríamos, de sepsis que pueda cursar nuestro paciente, en estos casos realizamos, diríamos, tratamiento antibiótico empírico con un esquema combinado. Vamos a utilizar ampicilina junto con gentamicina, ¿sí? La ampicilina a una dosis de 200 miligramos kilo día, administrada cada 6 horas. La gentamicina a una dosis de 5 a 7 miligramos kilo día cada 12 horas. En este caso, la ampicilina sí se completa los 10 días de tratamiento, pero la gentamicina lo máximo pueden ser de 5 a 7 días, ya que tiene mucho riesgo de producir ototoxicidad en nuestro paciente, ¿sí? Y si no, la otra opción terapéutica es la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona o cefotaxime también, con las dosis que ustedes ya conocen, ¿sí? Y en aquellos pacientes que nosotros tengamos, diríamos, sospecha de cuadros de neumonía complicadas, con, diríamos, alta sospecha que nuestro paciente pueda estar infectado por el Staphylo aureus meticilino resistente, en este caso vamos a utilizar la cefalosporina de tercera generación, como puede ser la ceftriaxona, a 100 miligramos kilo día, cada 12 o cada 24 horas, pero asociado a vancomicina o a clindamicina, ¿sí? La vancomicina, la dosis que indicamos nosotros, es de 40 miligramos kilo día, cada 6 u 8 horas, y clindamicina a una dosis de 30 miligramos kilo día, cada 6 o cada 8 horas, ¿sí? Y ya que hemos hablado, diríamos, de los cuadros de complicaciones que podemos llegar a tener en las neumonías, como ustedes, diríamos, conocen, la mayoría de los pacientes suelen tener, diríamos, una buena respuesta al tratamiento antibiótico empírico que nosotros le indiquemos, casi siempre a las 72 horas, ¿sí? Pero algunos pacientes sí pueden presentar una evolución, diríamos, más prolongada, con persistencia ya sea clínica o radiológica.
¿Qué factores pueden estarse relacionados en estos pacientes? Por ejemplo, que nosotros hayamos elegido un antibiótico que no sea el adecuado para nuestro paciente, ¿sí? Que hayamos utilizado dosis insuficiente o la duración de nuestro tratamiento tampoco fue la correcta. Que el paciente no haya cumplido el tratamiento que nosotros hemos indicado a la dosis y completado los días que también corresponden. Si tenemos, diríamos, agentes etiológicos que sean resistentes a la antibiótico-terapia que hemos utilizado. Si el paciente ya presenta ciertas, diríamos, condiciones, como puede ser un paciente con una desnutrición grave, un paciente inmunosuprimido, en donde tenemos mayor riesgo que, diríamos, no responda a nuestra primera opción terapéutica, algún tipo de malformaciones congénitas acompañantes, o la presencia de masas mediastinales, ¿sí? En todas estas situaciones sí van a favorecer, diríamos, el desarrollo de complicaciones o van a, diríamos, predisponer también a que nuestro paciente presenta una evolución tórpida. ¿Y cuáles son esas complicaciones que tenemos que tener en cuenta? Vamos a hablar ahora de lo que es la supuración pleuropulmonar con sus diferentes tipos de estadios que ustedes deben conocer, la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿a qué hablamos nosotros o a qué se conoce cuando decimos supuración pleuropulmonar? La supuración pleuropulmonar suele ser una infección que compromete el parénquima pulmonar con afectación de pleura y también del espacio pleural, ¿sí? El foco primario de infección suele estar siempre a nivel del parénquima pulmonar, pero vamos a tener la presencia de líquido en la cavidad pleural originado de esas colecciones a nivel pleuropulmonar, ¿sí? La gravedad, diríamos, de estos cuadros de derrames pleurales suele estar determinado principalmente por las características físicas, químicas, citológicas y bacteriológicas del líquido pleural y también del volumen del mismo. Por lo tanto, es muy importante el estudio, ¿sí?, en todo paciente que presente derrame, ¿sí?, para conocer las características del mismo. Aquí hablamos nosotros de empiema. Vamos a definirlo el empiema como la presencia de un exudado inflamatorio de origen infeccioso con la presencia de gérmenes a nivel de la cavidad pleural, ¿sí? Estas complicaciones se ha visto una incidencia un poquito más aumentada en relación al sexo masculino, con compromiso, diríamos, unilateral en la mayoría de los casos. Y entonces, ¿qué agentes etiológicos suelen estar relacionados principalmente? ¿Qué creen ustedes a los que vamos a tener que prestar más atención nosotros? El estreptococo. Muy bien, el Streptococcus pneumoniae. El aureus también. El Staphylococcus aureus. Acuérdense siempre más bien del Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿cierto? Sí. Si el paciente no presentara el carnet de vacunas incompleto, además del Streptococcus pneumoniae, ¿qué otra agente etiológico habíamos dicho? ¿Cuál, doctor? El Haemophilus influenzae tipo B, ¿sí? Muy bien. Pseudomonas aeruginosas, Streptococcus viridans y Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? También suelen estar asociados en estos casos. ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, esto ya lo pasamos, que ya lo hemos nombrado. ¿Cuáles son las etapas, diríamos, de la inflamación pleural? ¿Alguno la conoce? No, profe. Nosotros, acuérdense, vamos a tener invasión de la cavidad pleural, que puede ser por continuidad de un foco neumónico principalmente, por vía hematógena también, por alguna embolización séptica. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro paciente? Vamos a tener la infección bacteriana que va a presentar una reacción inflamatoria, ¿sí?, con aumento, diríamos, del flujo sanguíneo a nivel local.
Va a haber mayor, diríamos, producción de células inflamatorias, principalmente vamos a tener presencia de linfocitos, de neutrófilos, de eosinófilos. Va a haber también mayor permeabilidad capilar, entonces va a haber mayor pasaje de proteínas desde los capilares hacia el espacio pleural. Y posteriormente va a observarse el engrosamiento de la pleura por esa reacción inflamatoria, limitando entonces la reabsorción de líquidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas de la inflamación pleural? Tenemos tres: la exudativa, la fibrinopurulenta y la organizativa. Las características de cada uno. Cuando hablamos de la etapa exudativa, comprende principalmente los primeros 3 a 5 días de evolución del cuadro, ¿sí? Aquí vamos a tener la presencia de líquido inflamatorio, pero que es totalmente estéril, ¿sí? Es decir, que corresponde al derrame paraneumónico. Hablamos en este caso de ese líquido libre que lo tenemos a nivel de la cavidad pleural. Cuando ya evolucionamos a la etapa fibrinopurulenta, ya comprende entre los 7 a 10 días de evolución, luego diríamos de haber aparecido los primeros signos. En este caso, el agente etiológico, los gérmenes van a invadir la cavidad pleural, se va a formar ese empiema, ¿sí?, con la presencia de pus libre a nivel de la cavidad, ¿sí? Y luego el derrame empieza a tabicarse con la formación de fibrina en el interior, llegando entonces de esa manera a la última etapa evolutiva que hablamos de la etapa organizativa, que suele producirse entre las 2 a 3 semanas luego del proceso inicial. Acá ustedes van a observar que van a tener mayor fibrosis y entonces eso lleva a la limitación de la expansión a nivel pulmonar, ¿sí? Esas características sí las debemos conocer nosotros, ¿sí? Cuándo corresponde la evolución, cuando hablamos de un líquido estéril, cuando hablamos ya de un paciente que tiene un líquido infectado, ¿sí? Y teniendo en cuenta entonces las características físico-químicas que habíamos dicho del líquido pleural, que era algo muy importante para nosotros llegar a conocer, vamos a ver entonces, en la etapa exudativa, en la etapa fibrinopurulenta y en la etapa organizativa, como les dije, la presencia en la primera etapa, que comprende los 3 a 5 días, el líquido, dijimos que era líquido libre estéril, ¿sí? Entonces va a ser un líquido claro, ceroso, con un pH mayor de 7,20, una glucosa mayor de 60 miligramos decilitro y una LDH menor a 1000 unidades internacionales por litro, ¿sí? Ya en la etapa fibrinopurulenta habíamos dicho que vamos a tener los gérmenes que invadían la cavidad pleural, comprendían los 7 a 10 días posteriores de la evolución. Ya tenemos la presencia, diríamos, de un líquido turbio, es decir, que va a haber pus en el interior de la cavidad. El pH entonces va a ser ya menor de 7,20 de nuestro líquido, la glucosa menor de 40 miligramos decilitro, con una LDH mayor de 1000 unidades internacionales litros, ¿sí? Y por último, en la etapa organizativa, que comprendía entre las 2 a 3 semanas de haber iniciado el proceso, ya teníamos la mayor producción de fibrosis, con la limitación entonces de la expansión pulmonar y la presencia entonces de cavidades, ¿sí? Esto sí es pregunta de exámenes, chicos, así que traten de prestar atención en ese sentido. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener que considerar nosotros para que un paciente pueda desarrollar esta complicación? Que mi paciente presente algún tipo de inmunodeficiencia de base, que tenga algún tipo de enfermedad previa, como puede ser una cardiopatía congénita, prematuros, ¿sí? Más aún en el primer año de vida, suelen tener mayor predisposición, que tenga una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, pacientes con desnutrición de segundo o tercer grado, aquellos niños que tienen algún tipo de secuelas neurológicas, que tenemos más riesgo de neumonías aspirativas, y obviamente
nuestro paciente que tenga menor edad vamos a tener mayor riesgo de desarrollar algún tipo de complicaciones. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? 3 pilares fundamentales: la clínica, la radiología y las características del líquido pleural, ¿sí? Clínica, ¿qué creen ustedes que va a ser la forma de presentación de estos pacientes? En base a lo que hemos nombrado al comienzo, ¿se acuerdan los 3 signos y síntomas principales de las neumonías? Fiebre, taquineia y disnea. ¿Cómo? La fiebre, la taquineia y la disnea. Muy bien, entonces vamos a tener una fiebre que va a ser mucho más prolongada o persistente en nuestro paciente, asociado entonces a taquipnea, a disnea, a respiración que puede estar, diríamos, entrecortada, o puede ser una respiración de tipo superficial en nuestro paciente. El paciente puede llegar a estar quejumbroso. Podemos llegar a tener en la etapa más avanzada de la evolución limitación de la expansión torácica por esa acumulación de líquido, y en los niños mayores, acuérdense que pueden llegar a referir el dolor tipo puntada de costado, ¿sí? Entonces, la clínica, como verán, es muy similar al cuadro de neumonía que ustedes ya conocen, pero ¿qué vamos a observar? Mayor compromiso del estado general de nuestro paciente, va a tener mayor aspecto de toxicidad, y el síndrome de condensación va a estar caracterizado por ¿qué? La matidez a nivel de la columna, que suele ser el signo más, diríamos, importante, la disminución del murmullo vesicular o la abolición en el área que esté comprometido, tengamos la presencia del derrame, la ocultación, la presencia de ese soplo tubario que suele estar ubicado en el límite superior de la matidez pulmonar, y la disminución obviamente de la entrada de aire en el hemitórax que tengamos comprometido nosotros en nuestro paciente, ¿sí? Si nosotros en este caso solicitamos laboratorio, ¿qué vamos a tener? Lo que ustedes ya conocen, ¿qué dije yo que era predominante en la neumonía? Leucocitosis. Muy bien, la leucocitosis con predominio neutrofílico y la elevación de los reactantes de fase aguda, ¿sí? Y en la radiología, en este caso, suele, diríamos, ser suficiente para que nosotros ya podamos llegar a realizar el diagnóstico, ¿sí? Además, también nos suele ayudar para evaluar la magnitud del derrame y en algunos casos hasta seguir la evolución del mismo. ¿Qué vamos a solicitar? Obviamente la radiografía de tórax de frente, como habíamos dicho al comienzo, y en este caso sí suele ser útil también la radiografía de tórax de perfil, ¿sí? ¿Cómo debemos solicitar nosotros esa radiografía de tórax de perfil? ¿Algunos de ustedes conocen cómo la debemos pedir nosotros para que sea realmente una radiografía útil? De pie y sentado. Muy bien, ¿por qué? Para poder ver bien los bordes pleurales y ver si el compromiso que tiene en la pleura. Justamente el desplegamiento a nivel pleural, ¿sí? Entonces eso nunca olvidarse que debemos indicar siempre cuando solicitamos o estamos ante la sospecha de un derrame pleural. Y ya que estamos, doctor, ¿qué signos vamos a observar en esa radiografía de tórax? Y opacidad en la donde tengamos el empiema. ¿Qué más? Agrandamiento de los bordes pleurales. Sí. No sé qué más sería. El velamiento, la opacidad, el borramiento engrosamiento, sí, perdón Leandro, discúlpame. El borramiento del ángulo costodiafragmático de alguno de los dos pulmones. Muy bien. Tenemos el seno costodiafragmático y el seno cariofrénico, acuérdense, ¿sí? Que pueden estar borrados. Si vamos a pedir la radiografía de perfil, acuérdense la línea de despegamiento pleural, que eso también lo debemos llegar a buscar, ¿cierto? Y en los casos, si ustedes tienen un derrame masivo, ¿qué es lo que solemos llegar a observar? ¿Cómo se encuentra el Desplazamiento mediastino? del mediastino.
Eso mismo, el desplazamiento del mediastino, ¿hacia dónde sería? Hacia el lado contralateral. Muy bien, hacia el lado opuesto. Entonces, además de la radiografía de tórax, en estos casos la ecografía también va a ser un estudio de gran utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectar pequeños volúmenes, ¿sí? Que por ahí no pueden ser visibles en una radiografía de tórax. Y además también ver si este líquido se encuentra libre o si llega a estar tabicado. Entonces, ¿cuándo va a tener indicación? En caso de dudas diagnósticas, si tenemos el velamiento completo del hemitórax o ante la sospecha de un derrame que esté tabicado, ¿sí? Y por último, la tomografía, vamos a llegar a solicitarla también en caso de algún tipo de sospecha o duda diagnóstica, en caso de algún tipo de tumor o abscesos. En estos casos siempre debemos solicitarla con medios de contraste, ¿sí? Endovenosos. Entonces vamos a poder llegar, diríamos, identificar si hay abscesos, bullas, necrosis, atelectasias o también la presencia de pioneumotórax, ¿sí? En estos casos también va a ser útil realizar la pesquisa etiológica. ¿Cómo la vamos a hacer? Con los hemocultivos, ¿sí? Acuérdense que suelen ser pacientes que van a presentar una mala evolución, entonces si yo ya indiqué un tratamiento antibiótico en forma empírica inicial, si voy a rotar ese antibiótico, siempre previamente debo solicitar hemocultivos por 2, ¿sí? Y lo más importante que dijimos de todo, valorar las características del líquido pleural, ¿sí? Para ello nosotros vamos a solicitar en el laboratorio el directo, el cultivo y la tipificación del germen, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda esto a diferenciar y poder valorar, diríamos, esas características? ¿En qué? En poder distinguir si estamos entre la presencia de un líquido trasudado o un exudado, principalmente, ¿sí? Y para ello es importante siempre que nos hagan el dosaje del pH, del LDH y la glucosa, que es lo que acabamos de ver nosotros en las distintas etapas evolutivas, ¿sí? Acuérdense cómo lo obtenemos a este líquido, mediante la punción pleural, que en algunos casos puede llegar a ser diagnóstica y en otros casos tiene utilidad de tipo terapéutica y que todo va a depender obviamente del volumen o de la magnitud del derrame, ¿sí? Y en algunos casos, en los centros de mayor complejidad, también contamos, diríamos, con